Semana pasada dimos amplia difusión aquí a los resultados que presentaron ustedes en el Instituto sobre Quo Vadis Venezuela 2025 bajo el título del imperativo momento que hay que aceptar de la intervención. Yo quisiera que ahondáramos en eso porque todavía, digamos, hay gente que dice hay que agotar todas las vías de diálogo, como usted debe saber. Hoy mismo ha propuesto elecciones de carácter regional y parlamentarias, allá el régimen dictatorial. Y hay gente que, aunque sea minoría, hace todos los esfuerzos para la normalización de Venezuela, si es que esta se pudiera lograr, sobre todo después de lo acontecido el 28 de julio del año 2024. Lo escuchamos. Bueno, la palabra intervención no corresponde, no es adecuada. Pero para explicar mejor, pongamos esto en contexto. Desde fines del año 2023 se produce un proceso de irrupción prodemocrática en Venezuela cuando María Corina Machado gana la elección primaria. La gana con el 92,56%. Y la derrota ahí no es solamente al régimen dictatorial, sino a la oposición funcional. Yo defino oposición funcional como la oposición de mentira, que en lugar de trabajar para tomar el poder o recuperar la democracia y la libertad en Venezuela, trabaja para mantener al régimen dictatorial con grandísimos beneficios, sobre todo económicos y de corrupción. Avanza el proceso y María Corina todo lo que hace hasta el día 9 de enero del 2025 es derrotar a la dictadura. La derrota en la campaña electoral, cuando la inhabilitan, busca a la otra Corina, inhabilitan a esa, consigue a Edmundo González Urrutia. El proceso de la campaña electoral es una derrota constante porque le devuelve al venezolano y al pueblo de Venezuela la confianza, pierde el miedo. El día de la elección, el 28 de julio, la apuesta de la dictadura era para que la gente no vaya a votar y la votación es masiva. Y el resultado es extraordinario. Cuando la dictadura decide presentar el fraude, desarma el fraude con los comanditos, los más de 600.000 venezolanos que se habían movilizado y que prueban el fraude electoral. Y cuando la dictadura, después del 28 de julio, decide por el terrorismo de Estado y por la intervención de Venezuela con fuerzas cubanas, nicaragüenses, bolivianas, del grupo Wagner, resiste, se pone en la clandestinidad y ponen a buen recaudo al presidente electo y logran que la comunidad internacional reconozca al presidente electo de Venezuela, a Edmundo González Urrutia, y desconozca al dictador Maduro. El 9 de febrero viene otro triunfo con una movilización extraordinaria, la valentía de María Corina, que cae presa, que es liberada, pero esto se quiebra el 10 de enero, cuando el presidente electo de Venezuela tenía que convertirse en el presidente constitucional y no jura. Y le deja la iniciativa al dictador, que hace una tramoya, hace una parodia y asume la usurpación, la ocupación y la invasión de Venezuela. Porque ni siquiera es una dictadura, es un grupo criminal militar que ocupa un país y que lo ocupa por medio de la fuerza. A partir de entonces se ha venido insistiendo en la necesidad de que González Urrutia asuma la presidencia constitucional de Venezuela y que jure. Pero la oposición funcional y el aparato de la dictadura del socialismo del siglo XXI, que no solamente está en Venezuela. No se olviden que Venezuela es una colonia cubana y que eso tiene la expansión de las dictaduras de la región y de los gobiernos paradictatoriales de México, Colombia, Brasil y Honduras. Han creado un clima en el cual el presidente electo no se vuelve presidente constitucional, Maduro se ha juramentado y ahora el próximo acto es tratar de, como usted lo ha dicho, normalizar ese detentar
ilegítimamente el control, la ocupación y la invasión de Venezuela, y para eso han puesto en marcha diferentes acciones. La primera acción es que González Urrutia no jure. La segunda acción es promover elecciones dentro de Venezuela. La tercera acción es aislar completamente a María Corina Machado, que es la verdadera líder de esto, porque tienen a su entorno y a su Estado Mayor o preso, o perseguido, o secuestrado. Y la otra acción es el Catacumbo en Colombia, donde han hecho aparecer una irrupción criminal del ELN que para ser arreglada tiene que negociar con el gobierno de Venezuela, que resulta que es Maduro. O sea, están operando un conjunto de situaciones internas e internacionales para legitimar la usurpación y la ocupación y la invasión que ha hecho Maduro. Y el triunfo electoral del 28 de julio está inerme por la inexplicable razón de que el señor Edmundo González Urrutia no asume como presidente constitucional y le cede el espacio para que todos los opositores funcionales hagan lo que estábamos viendo en su programa. Pongan en marcha procesos que llaman políticos, pero que en verdad son procesos de encubrimiento para el que el crimen organizado siga oprimiendo la libertad y siga ejerciendo el terrorismo de Estado en Venezuela. Don Carlos, ¿en qué cambiaría las cosas que tomara juramento Edmundo González Urrutia, estando en el exilio, que es donde está por este tiempo, ¿no? Para entender mejor el análisis del instituto y de ustedes allá. Mire, el tema no es exilio, es el exterior. Y él no está en Venezuela no porque no quiere, sino porque se lo impiden. Entonces, él toma juramento y al tomar el juramento asume de inmediato la personería internacional de Venezuela, que se la quita a Maduro. Y al asumir la personería internacional de Venezuela, asume la posibilidad de designar representantes diplomáticos en todos los países que lo han reconocido, que no es poca cosa porque desnuda y le amarra las manos en política internacional y en representación internacional, diplomática y consular a la dictadura. La otra cosa es que se vuelve comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y tiene que ordenar la aprehensión de Maduro y de su banda bajo sanción de alta traición a la patria y de procesamiento de los militares que no acaten esa orden. Pero mucho más importante que eso es que nombre vicepresidenta de la República María Corina Machado, para que de esa manera se pueda organizar el gobierno. Lo que están haciendo básicamente al impedir el juramento de Edmundo González Urrutia es impedir la designación de María Corina como vicepresidente. Porque el día que Edmundo González Urrutia jura y nombra a la vicepresidenta, Edmundo González Urrutia pasa a ser el jefe de Estado y María Corina la jefa de gobierno, y eso es lo que la oposición funcional no quiere. La oposición funcional quiere liquidar el gran triunfo de la gran líder latinoamericana de la libertad y la democracia, que es María Corina Machado, y matarla por asfixia, que es lo que están haciendo ahora, porque a partir del 10 de enero pasado la iniciativa está en manos de los usurpadores. O sea, la diferencia es muy grande y tiene que ver con legalidad, tiene que ver con legitimidad y tiene que ver con ejercicio efectivo del poder. Continuamos en conversación con el director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia, don Carlos Sánchez Berzaín. ¿Qué se le puede responder a aquellos que dicen, no, es que tome posesión, que jure estando en el exterior, Edmundo González, que tome el control de los activos de la nación, que se convierta, bueno, eso sería una cosa novedosa, ¿no? En comandante en jefe, pero que además nombre embajadores en los países donde le están reconociendo como presidente? Eso ya se vivió cuando la presidencia interina y no arrojó resultados de cambio definitivo en el país. ¿Cuál es su respuesta? Primero, que ese es el argumento que la dictadura está manejando a través de la oposición funcional. Ningún venezolano patriota debería repetir ese argumento porque es un argumento falso, es falaz. Y es falaz por las siguientes razones. Primero, Guaidó nunca ganó una elección. Edmundo González Urrutia, a la mano de María Corina Machado, ha ganado una elección por más de 2/3 de votos. Eso establece un segundo punto, hay un mandato soberano. No estamos hablando de un presidente legítimo de Venezuela, en el caso de Edmundo González Urrutia. Estamos hablando de un presidente constitucional de Venezuela, que es el mandato de haber jugado inclusive bajo las reglas de la dictadura y haberlos derrotado. Y tercero, estamos hablando de la representación
de la República Bolivariana de Venezuela, hoy día ocupada e invadida por un grupo transnacional, porque Maduro es la punta de lanza de los cubanos y del sistema de crimen organizado que ha convertido a ese país en narcoestado, y prueba de eso es que hay 25 millones de dólares por la captura de Maduro, 25 millones de dólares por la captura de Diosdado Cabello y de todos sus cómplices. Entonces, la cosa es muy diferente. Repetir el tema de Guaidó es repetir el argumento que la dictadura está usando hoy día para desmovilizar, para destrozar y para impedir la recuperación de la libertad del pueblo venezolano. Don Carlos, ¿qué mirada tiene usted sobre el movimiento de la comunidad internacional? ¿Sabe? El viernes pasado pues hubo esta presentación de la relatoría sobre el caso Venezuela, de violaciones graves de los derechos humanos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí parece que están bien definidos, por lo menos los 14 países que están, bueno, pero a brazo partido en favor de la libertad de los venezolanos. Pero tenemos, digamos, una situación muy particular con el gobierno entrante en los Estados Unidos, que a algunos le da la impresión que por el expediente de perseguir a los carteles de la droga y a grupos delincuenciales que pudieran pronto ser todos denominados como de terrorismo global, pudieran haber encontrado la hila de la cual jalar y deshilachar completamente por distintas vías al régimen dictatorial venezolano. ¿Qué opinión tiene usted? Mire, para que el sistema internacional opere, incluyendo acciones concretas del gobierno del presidente Trump 47, Venezuela tiene que tener representación. Una cosa es que venga el presidente electo y que se reúna mediante Zoom con el secretario de Estado porque María Corina logró la entrevista. Y otra cosa es que venga el presidente constitucional de Venezuela. Entonces, ahí hay una diferencia de representación. Nada va a avanzar en ese ámbito mientras no haya una representación legal efectiva, que es lo que la dictadura, con el discurso que usted me ha repetido hace un momento, está impidiendo. Entonces, en ese ámbito, lo que tiene que pasar es que el presidente constitucional de Venezuela, asumiendo la representación de la República Bolivariana de Venezuela, active los mecanismos internacionales en las Naciones Unidas, en la OEA, en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y en convenios o acuerdos bilaterales o multilaterales, porque ha llegado el momento de que en Venezuela se haga uso legítimo de la fuerza para recuperar un país que está ocupado y está invadido. Y eso no se va a llamar una invasión, eso no se va a llamar una violación de la soberanía, eso no se va a llamar un acto de agresión, porque va a ser el presidente constitucional de Venezuela, Edmundo González Urrutia, el que bajo su mando lidere la conformación de una fuerza de tarea multinacional para recuperar el control soberano del país donde no lo dejan entrar. Entonces, eso es un mecanismo que tiene precedentes en el ámbito internacional. Antes de las Naciones Unidas se llamaban ejércitos auxiliares, después de las Naciones Unidas se llaman fuerzas de paz, fuerzas de control, fuerzas de restauración, y el sistema jurídico está hecho para eso. Pero tiene que haber un representante y mientras González Urrutia no jure, eso no va a ser operable. Y todo lo que van a obtener son señales de solidaridad mientras se pone en ejercicio y avanza la estrategia del socialismo del siglo XXI dirigida por Cuba, que es convertir en pocas semanas a González Urrutia en nadie y en unos meses en nada, porque va a ser reemplazado por la operación de los que fueron derrotados en la elección primaria, de los opositores funcionales, que van a volver a ocupar espacios de una política de celestinaje con el régimen criminal al que van a sostener. Y eso está pasando, lamentablemente. Don Carlos, ¿ha hecho usted llegar así con la misma claridad que le escuché su presentación de los resultados del Quo Vadis Venezuela 2025? La semana pasada fue, ¿no? ¿O la antepasada? Fue la semana pasada. Y como me está pues respondiendo a cosas que son interrogantes que están en el escenario público esta noche, ¿le ha hecho llegar todos estos mensajes directamente a María Corina o a Edmundo González Urrutia? Por los sistemas normales, hablamos con gente de los entornos. María Corina está en la clandestinidad, es difícil, pero Edmundo González Urrutia ha evitado venir a Miami, tenía que haber estado el fin de semana pasado. Entonces, por amor a Dios, no liquiden, no malbaraten
el gran triunfo del pueblo venezolano, que no es del 28 de julio, empieza a fines del año 2023 y se trabaja por más de un año y medio hasta llegar al 10 de enero y entonces se pierde la iniciativa. Ya no hay que hablar de oposición en Venezuela, es el gobierno constitucional que tiene que asumir su mando para hacer respetar y recuperar la soberanía de Venezuela a través de un mecanismo que es plenamente legal. Usted sabe que la ley tiene por lo menos tres componentes. Tiene la parte declarativa, Sí. tiene la parte de sanciones y tiene una tercera parte que es la coactiva o coercitiva, donde si usted incumple la parte declarativa y no es posible aplicarle las sanciones, se hace uso legítimo de la fuerza. Y la fuerza de la ley siempre tiene que ser más fuerte que la fuerza del crimen, porque el crimen no puede prevalecer. Y de eso se trata cuando se reclama el ejercicio y el juramento de González Urrutia como presidente constitucional. Para tener una idea más clara, don Carlos, ¿usted podría decirnos en qué nación, en qué país haya recientemente sido utilizada esta figura de las fuerzas multinacionales en atención, por ejemplo, a la responsabilidad de proteger de las naciones cuando el caso venezolano, un pueblo está azotado por el gobierno que está allí, ¿no? En materia de las Naciones Unidas se ha utilizado en todo lo que fue la crisis de la ex Yugoslavia, con crímenes de lesa humanidad. En la década de los 90 se ha aplicado en Haití con la fuerza multinacional de las Naciones Unidas, donde varios países de América Latina pusieron fuerzas especiales, después se retiraron. Y en el caso de Venezuela están dadas todas las condiciones, pero ¿quién lo pide? No lo va a pedir Maduro. Y si lo pide González Urrutia como presidente electo no sirve. Tiene que pedirlo a alguien con representación y eso es lo que la oposición funcional no quiere porque, entre otras cosas, además de que se van a acabar los negocios con la dictadura cuando caiga la dictadura, van a tener que rendir cuentas. Hay varios procesos históricos de Venezuela muy recientes donde hay rendiciones de cuentas pendientes que empezó reclamando en la elección primaria la entonces candidata María Corina Machado. Pero eso es el tema interno. No perjudiquen la liberación del pueblo de Venezuela y con él no perjudiquen la liberación de los pueblos de las Américas. Así como va a la política exterior de la administración Trump, es muy posible que otros países bajo dictadura se lideren primero que Venezuela, porque en Venezuela hay un grupo de gente que está trabajando para impedirlo. Don Carlos Sánchez Berzahín, lo escuché con mucha atención y agradezco mucho la respuesta a todas las preguntas, con toda claridad y con toda... Constate lo que yo, mire, no me crea, constate lo que le digo con la realidad objetiva y vea lo que está pasando. ¿Qué ha pasado después del 10 de enero? La iniciativa está en manos de los usurpadores del crimen organizado y hay un grupo que está tapando la posibilidad de que se concrete lo que la oposición llamaba cobrar. Han ganado la elección, ¿por qué no cobran? Bien. O que están esperando para cobrar. Bien. Que el gobierno americano o alguien les haga el favor, eso no va a pasar. Fuerte abrazo, don Carlos. Espero pronto volver a conversar con usted. Director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia. Ustedes lo escucharon, ¿no? Paren la oreja.